Para ustedes que llegan aquí por primera vez, les tengo que contar que este podcast es exclusivamente para aquellos podcasters que han sido o nominados o ganadores en los Latin Podcast Awards. Y tú dirás, ¿qué hay aquí para mí? Pues te cuento, vas a aprender y vas a saber lo que hacen los mejores podcasters del mundo. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Murcia y seré tu anfitrión para este episodio del programa Latin Podcast Masterclass. Gracias por estar con nosotros. En nuestra clase de hoy tenemos a Marielle Silvet Martínez. Ella es empresaria, estratega de marketing y más es coach profesional. Es experta en la optimización de perfiles de LinkedIn. Lleva desde el 2010 trabajando con profesionales y ejecutivos en temas de emprendimiento, marca personal y visibilidad para atraer a tus clientes más ideales, aumentar tus ingresos y atraer nuevas oportunidades de negocio hacia ti. Desde 2015 coproduce el podcast Divinas y Empresarias y actualmente produce y es la anfitriona del podcast Pod Queens Latinas, un podcast en español para mujeres que desean crecer como podcasters. Su podcast fue nominado para participar en la edición de 2020, el año pasado, y con toda esa experiencia no es de extrañar que Marielle ofrezca también sus servicios de producción de podcast y mentorías sobre ese tema. Que hoy entrevistaremos a esta profesional boricua que posee una maestría en comunicaciones con especialidad en relaciones públicas y una licenciatura en gerencia de marketing. Es para mí un honor tenerte acá. Y me encanta que vamos a tener oportunidad de platicar, Marielle. Igualmente, Diego, muy contenta, muy honrada de poder compartir con ustedes hoy y compartir un poco de este conocimiento y esta experiencia con todas las personas que nos escuchan. Gracias nuevamente por la invitación. Quiero comenzar preguntándote, ¿cómo fue que llegaste al podcast? Llegué por accidente. En el 2015 sentí el deseo de entrevistar a mujeres exitosas de Latinoamérica y empecé a grabar estas entrevistas que no recuerdo si las hacíamos por Zoom o por Skype y colocarlas en SoundCloud en aquel entonces. Y empiezo a recibir un feedback, un insumo muy interesante de las personas que empiezan a escuchar estas entrevistas. Y de ahí surge que una de las mujeres que entrevisté de Uruguay, se llama Giovanna Fernández, quien es mi coanfitriona en Divinas y Empresarias. Ella me pide que creáramos un programa de radio para internet, lo que realmente no era otra cosa que un podcast en aquel momento. Y yo me di a la tarea de investigar todo lo necesario. Yo no sabía cómo hacer un podcast, pero tomé un curso de una colega boricua también que en aquel momento estaba enseñando lo que ella sabía. Y de ahí nace Divinas y Empresarias, que fue el primer podcast oficial, porque aunque tenía aquellas grabaciones anteriores, este fue el programa en el que nosotras volcamos toda nuestra energía, que le dimos mucha promoción de antemano, creamos un calendario editorial y le dimos toda esa forma de lo que hoy realmente se conoce como un podcast. ¿Te fue difícil sumergirte en este tema, en este oficio, o fue algo que agarraste fácilmente debido a tu background como comunicadora? Fue bastante sencillo y fuimos bastante exitosas desde el inicio por el hecho de que primero como empresaria o mujer emprendedora que ya llevaba muchos años, yo creo que estoy acostumbrada a resolver problemas, buscar información sobre aquello que yo necesito crear y yo soy de las que me lanzo, ¿no? Así que yo busqué esta información, dije esto es más sencillo de lo que parece. Realmente las cosas que a mí me faltaban en aquel momento era, yo no sabía editar, que eso se lo delegué a mi coanfitrión en Uruguay. Ella fue quien se encargó de todo. No necesariamente teníamos los mejores equipos. Y bueno, SoundCloud tal vez no era como la mejor plataforma de alojamiento que pudimos haber escogido, pero en términos de lo que era montar el programa y que llegara a los oídos de las personas, se nos hizo bastante cómodo y fue del agrado de la gente. Ahora que mucha gente ha tenido la oportunidad de experimentar cómo se trabaja gracias a la pandemia desde la casa, ¿cuál dirías que fueron para vos los desafíos que tuviste que enfrentar cuando empezaste a hacer esta coordinación de un país a otro país a través del internet? Qué buena pregunta. Mira,
yo desde que dejé mi empleo en el 2010 y me lanzo al emprendimiento, casi todo mi trabajo yo lo hacía de forma remota. Conectar con Giovanna en Uruguay realmente no presentó ningún mayor desafío. Sí había unos desafíos en términos de que tal vez la calidad de la conexión de internet a veces en su país no era óptima, que a veces en aquel momento no sabíamos cómo grabar, así que tuvimos que ingeniárnoslas, ¿verdad? Pero lo bueno del internet es que toda la información está ahí disponible. Cuando tú te enfrentas a un desafío, está nuestro mejor amigo, Google, y buscas y preguntas, y teníamos muchas colegas en el ámbito de lo que es el mercadeo digital, muchas personas que estaban ya produciendo contenidos de buena calidad, así que era cuestión de nosotras simplemente ver quién tenía la información, pedírsela, y todo el mundo fue sumamente generoso con nosotros. Incluso te cuento que nos ayudaron personas desde Guatemala. Nosotras pertenecíamos a una red de mujeres empresarias en tecnología de Latinoamérica, que se conoce como el MED2, y desde ahí nosotras conectamos con muchas personas de América Latina. Conectamos con esta persona que tenía programas de radio en Guatemala, y esta persona fue quien nos consiguió muchos de los recursos que utilizamos para nuestro programa, que en realidad tengo que decir que no fue algo que hicimos solas, sino que hubo muchas personas que nos extendieron la mano, y siento que en el mundo del podcasting eso continúa siendo así. Estamos conversando con Mariely Silvet Martínez. Gracias por acompañarnos. Yo soy Diego Murcia y estás escuchando los Latin Podcast Masterclass. Mariely, ¿en qué momento o cómo fue que empataste esta nueva profesión, por así decirlo, con tu carrera, con lo que ya estabas ejerciendo? ¿En qué momento se vuelve esto como un complemento y en qué momento arranca y empiezas ya a dedicarle mayor parte de tu vida laboral y personal al podcasting? Esto ocurrió en el 2018, cuando la escuela de coaching de donde yo me certifiqué me solicita que facilitar un taller sobre podcasting para yo enseñarle a los coaches que estaban en ese proceso de certificación cómo producir un podcast profesional. La preocupación, ¿verdad?, de persona que me hace la invitación es que quería que si estas personas se iban a adentrar en estos campos, que lo hicieran bien. Y basado en el producto que ya yo había desarrollado, pues me identifican como un posible recurso. A mí no se me había ocurrido, no me había pasado por la mente empezar a dar clases sobre podcasting. Y de hecho, en aquel momento ni tan siquiera tenía un podcast en ese momento, porque Divinas y Empresarias tuvo una pausa. Nosotras lo producimos todo el 2016, pero ya para el 2017 ese podcast no estaba siendo producido. Sin embargo, yo me lanzo a hacer este taller, busco un aliado, una persona que me pudiera tal vez actualizar en términos de lo que eran mis conocimientos hasta ese momento, y ahí es que yo hago la alianza con Cristóbal Colón, quien también participó de los Latin Podcast Awards y de hecho ganó el mejor podcast en la categoría de desarrollo personal, y él hizo un excelente complemento para ese taller. Él vino a facilitar todo lo que eran los aspectos técnicos. Él tenía otros conocimientos y pudimos facilitar un taller que era de 3 horas, donde los participantes salieron muy complacidos con toda la información que se llevaron. Esos talleres empezaron a ser cada vez más solicitados. De repente habíamos enseñado, yo no me acuerdo si 4 o 5 talleres, y obviamente yo, pues como marketer, estratega de marketing, relacionista público, con este background en comunicaciones, definitivamente me hacía todo el sentido del mundo enseñar el cómo tú producir un podcast, pero alineado a lo que era tu estrategia de marketing, ¿verdad? Alineado a tu estrategia de negocio para empresarios y demás. Es precisamente una de las curiosidades que me gustaría resolver con vos. ¿Cómo haces ese empate entre el mercadeo y el podcasting? ¿En qué momento o en qué sentido lo has utilizado para poder potencializar tu branding personal? El podcast, para mí, yo pienso que todo emprendedor o toda persona que quiera darse a conocer en el mundo digital debe tener una plataforma de contenido, ya sea texto, audio o video. Y muchas personas realmente no se sienten cómodas con la plataforma de video. Es algo que se desarrolla con el tiempo, pero la plataforma de audio les resulta sumamente atractiva. El tú compartir un contenido de valor en este formato de audio, donde no tienes que preocuparte con cómo te ves o la cámara y todo esto. Entonces, a mí personalmente, Divinas y Empresarias me abrió muchas puertas.
el estar produciendo ese contenido que estaba alineado a lo que eran mis esfuerzos más en el ámbito del coaching, me abrió muchas puertas porque entonces muchas personas empezaron a escuchar, nos conocían, nos buscaban. Nosotras éramos pioneras, ¿verdad? En Puerto Rico, tal vez en Estados Unidos ya se producían muchos podcasts hacían muchos años, pero en Puerto Rico eso ni en Uruguay, mucho menos. Nosotras hacíamos comunicados de prensa y nos publicaban en los periódicos, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que estábamos creando algo nuevo, algo innovador y era un producto de buena calidad. El yo darme cuenta que este podcast estaba teniendo un efecto en darme esa visibilidad, en que las personas me estaban escuchando, incluso cuando yo decía, alguien leía mi biografía y se repetía siempre que era la productora de Divinas y Empresarias, y yo me daba cuenta que meses más tarde alguien me decía, escuché tu podcast, y me acuerdo que simplemente es porque la persona había estado en una actividad donde leyeron mi biografía. De igual manera, el podcast Pod Queens Latinas vino a hacer eso mismo, vino a apoyar, porque en realidad en Pod Queens Latinas yo lo que hablo es mucho de marketing, mucho de cómo tú puedes utilizar tu podcast para llevar tu carrera al próximo nivel. Y lo he trabajado con muchos clientes. Te puedo dar un ejemplo de una de las nominadas de este año, Maggie Martínez, quien tiene el podcast de Esteticista a Empresaria, que su podcast se convirtió en lo que fue su plataforma para ella lanzarse a ofrecer certificaciones a centros de estética y demás. ¿Dónde conocieron a Maggie Martínez? En su podcast de Esteticista Empresaria, que básicamente esa es la manera en que nosotros utilizamos el podcast como esa plataforma para tú desarrollar tu marca personal y que las personas te conozcan, se identifiquen, empiecen a crear ese vínculo incluso emocional contigo para que después quieran, ¿verdad?, trabajar contigo, contratar tus servicios y se te haga mucho más fácil presentarle soluciones a los problemas de esa gente que ya te está escuchando. El año pasado decidiste mandar tu podcast a la competición de los Latin Podcast Awards. ¿Qué tipo de exposición recibiste a partir de entrar en esa competencia y en qué crees que te ha ayudado el que otros competidores, otras personas de otros países se vieran expuestos a tu marca? La razón principal por la que yo decido enviar o someter mi podcast a los Latin Podcast Awards era que yo quería que mi podcast llegara a más personas. Yo quería que más personas pudieran escuchar el contenido que se estaba produciendo y ese resultado lo obtuve de manera casi inmediata. Yo obviamente estuve haciendo otros esfuerzos, ¿verdad? Además de someter mi podcast, pero yo pude observar estos famosos picos, ¿verdad? Cuando vemos las estadísticas de nuestro podcast, yo pude identificar unos picos que estaban casualmente muy cercanos al momento en el que sale publicado y se promueve el que el podcast había sido nominado en los Latin Podcast Awards. Primer objetivo de lograr que más personas empezaran a escuchar el podcast, lo pude ver reflejado con mucha rapidez y mucha facilidad. Además de eso, para mí era importante pues ese posicionamiento del podcast de que era un producto que realmente estaba a la altura de los podcasts que participan en este tipo de competencias, ¿verdad? Que esto no es simplemente un pasatiempo, es algo bien pensado, es un producto bien pensado que está diseñado para verdaderamente ayudar a todas esas mujeres y todas esas personas que inician un podcast y quieren atarlo a su estrategia de negocio, a su estrategia de marketing, que quieren tal vez aumentar sus ventas, no saben cómo hacerlo. Este podcast te da herramientas para que tú logres combinar, ¿verdad? Que ese podcast te ayude, que sea el puente a lograr esos objetivos. Más allá del aumento en audiencia, estoy contenta con el resultado. Yo he obtenido mucho negocio gracias a la producción de este podcast, de personas en otros países que me contactan, que me llaman para que les realice auditorías a sus podcasts, para que les dé mentoría, para incluso los servicios de nosotros de edición y producción, y han sido simplemente por personas que escucharon mi podcast en algún momento. Háblame precisamente de eso. Me gustaría saber, uno, ¿cómo has definido cuánto cobrar por estos servicios que ofreces? Y lo otro es, ¿a quiénes les has logrado ofrecer estos servicios? ¿Quiénes son tus clientes?
el tema de ponerle precios fue un tema, yo diría que tal vez al principio un poco, vamos a decirle un poco atropellado, porque era pues basado como en trial and error. Por ejemplo, como empezamos con los talleres, y yo lo que hice fue determinar cuánto nosotros queríamos generar en ese taller, y lo que hicimos fue identificar un número mínimo de personas que debían asistir y simplemente le pusimos precio a las personas, o sea, por persona. Ahora bien, lo que nosotros no sabíamos era que las personas que salieron de ese primer taller iban a querer participar de un mastermind, digamos un programa un poco más individualizado, donde nosotros pudiéramos darle esa atención personal para ellos producir sus podcasts. Eso era algo que nosotros no nos esperábamos, ¿verdad? Nosotros simplemente, yo complací, ¿verdad? Traté de complacer una solicitud de dar un taller. Ahora, cuando nosotros creamos ese programa, yo le pedí asesoría a algunos mentores, o sea, en realidad no era que yo sabía exactamente el valor de un programa como ese, sino que hicimos una comparativa con otras personas. Por ejemplo, estaba el programa de John Lee Dumas en aquel entonces, que es un programa completamente en línea, donde John Lee Dumas pues grabó una serie de videos muy buenos, los puso en un portal, pero mucha gente que toma ese programa no terminan los podcasts. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer por su cuenta. Así que nosotros tuvimos que tomar eso en cuenta, versus un programa donde estamos nosotros durante varias semanas, te damos sesiones de coaching y mentoría y cuánto cobrar por eso. Así que inicialmente le dimos un precio que lo dividíamos a plazos para que las personas lo pagaran en 2 o 3 cómodos plazos. Y luego de eso nos dimos cuenta que todavía el precio estaba bajo. Seguí haciéndole ajustes al precio y ya llegué al precio en el que me siento feliz. ¿Quiénes son mis clientes? Pues mira, hemos tenido clientes empresarios, pero personas bien visionarias, o sea, personas que son presidentes de sus firmas de consultoría y que le ofrecen consultorías, digamos, a organizaciones sin fines de lucro. Esa es una de ellas y ha sido uno de los podcasts más exitosos, que recientemente incluso publicó su libro. Tuvo un éxito increíble con sus programas de masterclasses para esteticistas que querían crear sus propios centros de estética. He tenido muchas personas, curiosamente, con doctorado, altamente educadas, pero que quieren transmitir sus conocimientos a otras personas. Muchos son coaches. Definitivamente el mercado de los coaches ha sido un gran acierto dentro del mundo del podcasting. Y ahora hay una organización aquí en Puerto Rico bastante importante dentro del sector empresarial e industrial, y también estoy produciendo su podcast. Poco a poco, pues empezamos trabajando con individuos, de nuevo en su mayoría empresarios, que querían utilizar el podcast como parte, como una herramienta para dar a conocer productos y servicios, pero ya nos estamos moviendo a organizaciones más importantes, ¿verdad? Bastante reconocidas en el país. Y también influencers. Tuve un caso de una influencer bastante reconocida aquí en Puerto Rico, que ella de entrada ya tenía a los sponsors. El podcast no había salido y ya ella tenía sponsors de compañías automotriz que ya la estaban auspiciando. Básicamente esos han sido los clientes con los que he trabajado en términos de lo que es producción de podcast. Genial, felicidades. Créeme que cuando escucho este tipo de historias me emociono mucho, porque siento que es como que yo lo estuviera haciendo, porque me ha tocado vivir situaciones similares. Yo soy Diego Murcia y estás escuchando el programa de los Latin Podcast Masterclass. Tomando en cuenta toda esta experiencia que has tenido, me gustaría saber cuáles son como tus pepitas de oro, cuáles son aquellas cosas que tú le comentarías, le darías a las personas que están recién comenzando como gotitas de sabiduría que pudieran servirles para empezar en sus proyectos y que no se equivoquen como nosotros lo hicimos al principio. Definitivo. Mira, para mí la planificación estratégica de un podcast desde sus inicios es lo más importante. Sí, han habido casos de personas que iniciaron un podcast así como que por accidente y les salió bien, pero si miramos, realmente esa no es la mayoría. Entonces, para mí la planificación es sumamente importante, nosotros tener el concepto claro de qué trata mi podcast,
escoger ese nicho, ese famoso nicho, a quién le estoy hablando y enfocarlo en personas reales, no personas que nosotros inventamos en nuestra mente, sino personas que nosotros a veces incluso conocemos, que tienen problemas, que nosotros tenemos la solución. Y al nosotros identificar esos, digamos, no el avatar, sino tal vez esas audience personas, ¿verdad? Como esos 2 o 3 perfiles de personas que son ideales para nuestro podcast, pues va a ser mucho más sencillo en nosotros enganchar con nuestra audiencia, porque al nosotros enfocarnos en personas reales, con problemas reales, pues definitivamente nuestro podcast va a ser mucho más pertinente para ellos, que si nosotros tal vez nos inventamos un segmento demográfico de mujeres de tal edad. No, yo creo que hay que enfocarse más en los problemas de estas personas, en qué es lo que ellos quieren saber. También planificar de antemano un calendario editorial, cuáles van a ser mis primeros 20 temas, porque realmente hay personas que quieren hacer un podcast, empiezan grabando uno a uno y cada episodio es como una creación en la marcha, y al final del día de repente sucede algo y de repente desapareció ese podcast por semanas. Entonces, para mí es bien importante lo que tiene que ver con producción en masa. Por ejemplo, si tú quieres hablar sobre X tema y tu podcast es de entrevista, pues mira, haz una lista de quiénes son todas las personas que puedes entrevistar en ese tema y entrevístalas y grábalo. Y ten esas entrevistas listas para que entonces lo puedas pasar a tu editor o las puedas ir trabajando poco a poco, porque sé que no todo el mundo puede iniciar con un equipo, aunque yo, al tipo de cliente que yo trabajo, no son personas que se van a sentar a editar. De hecho, ya yo eliminé esa parte del programa porque son personas que lo que quieren es grabar el contenido y que otra persona se encargue. Entonces, y yo recomiendo grandemente que todas aquellas tareas repetitivas y que no añadan valor a lo que tú estás haciendo, que las delegues. Delégalas en alguien, que ese proceso se vuelva más costo efectivo. Que básicamente eso, en términos generales, ¿verdad? De lo que es la conceptualización del podcast, la producción, y en temas de marketing, por supuesto, pues las perlitas mías son que no dependas exclusivamente del internet para promover tu podcast, porque todavía hay un gran número de personas que no escuchan podcast, que son oyentes ideales, pero todavía no lo conocen, todavía nadie les ha explicado bien cuál es el valor, y tú necesitas sacar un poco, salirte del internet para dar a conocer ese producto. Yo recomiendo mucho los lanzamientos. Una vez tú tienes un podcast, ya ese bebé, haz una actividad de lanzamiento, así sea virtual o presencial, donde tú puedas darle a conocer a ese grupo de seguidores, de fans tuyos, de amigos, de colegas. Invita la mayor cantidad de personas que puedas. Y yo siempre tomo unos minutos para enseñarle a las personas que asistieron a ese lanzamiento cómo se escucha un podcast, sea que tengas un teléfono iPhone o sea que tengas un teléfono Android. Yo me tomo el tiempo de explicarle a cada uno dónde encontrar esas aplicaciones que a veces ya están nativas en sus teléfonos para escuchar podcasts. Y les invito a suscribirse y demás. Y de esa manera, pues ya vas a empezar con el pie derecho. Puedes hacer un comunicado de prensa, puedes hacer algunos otros esfuerzos más allá de simplemente publicarlo y que se publique en Facebook y cruzar los dedos a esperar que alguien lo escuche. Soy Diego Murcia y estamos hablando con Marieli Silvet Martínez. Esta es una nueva clase de los Latin Podcast Masterclass. Marieli, ahora me gustaría que nos vayamos hacia la parte técnica de tu podcast. ¿Qué tipo de equipo estás utilizando justo ahora para poder elaborar tu podcast? Justo ahora estoy utilizando la Zoom H6. Me fascina ese equipo. De hecho, cuando empezamos a trabajar los podcasts con Cristóbal, él tenía la Zoom H5 y de verdad que nos dio un rendimiento increíble. Nos encantó la calidad de audio que podíamos obtener con esa grabadora. Y utilizo el micrófono, el Samsung Q2U. Es un micrófono dinámico, híbrido, que lo puedo utilizar tanto con la conexión XLR a la grabadora digital o la USB directo a la computadora. En ocasiones grabo directo de la computadora, no es mi manera de grabar favorita,
Puedo grabar mis entrevistas utilizando StreamYard, o antes utilizaba Squadcast, pero me he movido más hacia StreamYard, pero a veces utilizo Zoom. Y qué bueno que mencionas esto de la internet. Tú mencionaste al principio que SoundCloud no te había funcionado para esto del podcasting. ¿Podrías elaborar un poquito en qué sentido esto no había funcionado para los propósitos en que ustedes estaban deseando lanzar estos audios hacia el internet? SoundCloud tenía sus cosas buenas, pero en aquel momento el proceso de educación era mucho más intenso de lo que es ahora, porque SoundCloud no es una aplicación que la gente tenga nativa en su celular, y teníamos que entonces enseñarle a buscar la aplicación, a descargarla y entonces crear una cuenta y poder escuchar los audios. Era como un poco complejo en aquel entonces. Nosotras incluso ni tan siquiera estábamos distribuyendo de SoundCloud a los podcatchers en realidad, y nosotros no le veíamos ningún valor. Sin embargo, al poco tiempo nosotras descubrimos iVoox, y entonces nosotras lo que hicimos fue que estábamos distribuyendo los episodios a través de ambas plataformas, y así logramos un poquito de mayor alcance, pero no fue hasta años mucho más tarde cuando finalmente entonces logramos distribuir el feed del podcast a todas las demás, a iTunes o Apple Podcast, y ponerlo en prácticamente todas partes. ¿Y dónde grabas? ¿Tienes alguna cabina de grabación? ¿Has hecho alguna modificación a tu oficina para que sea adecuada a las condiciones de sonido? Previo a la pandemia, sí, mi oficina era un estudio, era un sitio que alquilábamos dentro de la universidad, era una incubadora de negocios, y nosotros teníamos nuestra oficina privada. Y sí, le pusimos pedazos estos de foam en las paredes. Esto todo lo hizo Cristóbal. Cristóbal fue quien preparó la oficina para convertirla en un estudio, y verdaderamente la calidad de aquellos episodios era muy, muy buena. Pero con la pandemia, ese sitio cerró, que ahora me encuentro en mi casa, y todavía el lugar realmente no está óptimo. Como ya estamos casi saliendo de esta pandemia, pues próximamente me estaré movilizando nuevamente al área de la incubadora para seguir grabando mis audios desde allá, porque allí definitivamente no hay tanto ruido ambiental. ¿Cómo resuelves la situación de la edición, la postproducción o la distribución? ¿Todo esto lo haces o se lo delegas a alguien, como comentabas? Actualmente tengo una persona a quien yo le delego la edición de los audios, porque es algo que toma demasiado tiempo y realmente no añade ningún valor ni es costo efectivo. Así que tengo una persona a quien yo he adiestrado, he creado una especie de, digamos, en inglés se dice SOPs o protocolos, para mostrarle a la persona qué yo quiero exactamente que haga paso por paso, en qué cosas quiero que se enfoque a la hora de editar no solo mis episodios, sino los de mis clientes. Pero una vez la persona me entrega el episodio editado, usualmente, como obviamente yo lo escucho, me aseguro que esté a mi gusto, le hago cualquier modificación que haga falta. Así que yo soy quien lo termina y lo publico en la plataforma, que actualmente Podqueens está en Libsyn, y entonces de ahí pues obviamente ya se distribuye automáticamente. Eso se configuró cuando se creó la cuenta. ¿Cómo preparas cada episodio? Oye, si me pudieras dar un punteo de qué es lo que haces desde que nace la idea de qué va a tratar ese episodio hasta que ya está siendo distribuido por Libsyn. Todo depende. En Podqueens consiste en episodios solocast y episodios que son entrevistas. Si es un solocast, usualmente yo tengo una tabla en Trello, donde yo tengo los temas que yo quiero desarrollar. Voy escogiendo, ¿verdad?, los temas que voy a trabajar en los próximos episodios, y entonces voy haciendo research, ¿verdad? Voy haciendo mi investigación, voy recogiendo información de internet. Lo que hago es que coloco los enlaces debajo de cada tema, para entonces yo saber dónde yo puedo encontrar más información o dónde encontré información valiosa. También tengo un feed en Feedly que he seleccionado de los temas que yo hablo en mi podcast, y entonces voy siempre allí a verificar si hay algo reciente que sea valioso o importante mencionar, y voy con eso construyendo como una especie de libreto, que no necesariamente es un libreto de lo que yo voy a decir palabra por palabra, pero más bien es como un bosquejo de qué cosas yo quiero asegurarme que no se me olviden mencionar en mi introducción, en el cuerpo y en el final. Y a veces, curiosamente, una vez yo tengo ese libreto, lo grabo por partes.
En ocasiones digo, voy a grabar el contenido, el grueso, y a veces hago la bienvenida, y obviamente la bienvenida aparte, y el cierre lo hago en otro momento. A veces hago segmentos. Yo tengo un segmento que desarrollé a partir de la segunda temporada. Por ejemplo, si tengo listo el segmento de empoderamiento, simplemente lo grabo, y como es un segmento bien corto, esos son los únicos momentos en los que yo aprovecho, lo grabé, lo edité y lo dejo entonces montadito, y entonces luego en otro momento pues grabo la otra parte del episodio, y eso en ocasiones me ha resultado mucho más cómodo para no, digamos, tal vez no cansarme, o tal vez tenerlo todo con cierto nivel de energía. Eso es básicamente, aunque últimamente me he simplificado más la vida y simplemente grabo lo que es el episodio, el contenido, y cuando estoy lista para editar, entonces, y lo vuelvo a escuchar nuevamente, entonces ahí grabo la introducción y el cierre. Cuando son entrevistas, usualmente intento prepararme bastante. Las personas que selecciono para entrevistar, hago búsquedas en internet para ver qué cosas han salido publicadas acerca de ellas y qué cosas me gustaría preguntarles que sea valioso para mi audiencia. Escucho sus podcasts. A veces escucho, por lo menos, hago una selección, 2, 3 episodios. A veces escucho entrevistas, partes de entrevistas que le han realizado, para entonces yo preparar mi guía de preguntas. En ocasiones se la hago llegar a la persona invitada para que por lo menos esté un poco preparada. No para que me traiga las respuestas enlatadas, pero por lo menos una guía. Yo le dejo saber, yo trato en esas entrevistas de escuchar, y esto es algo que lo he desarrollado con los años, no es algo que tal vez yo tenía al principio, pero ya con los años he desarrollado la habilidad de capturar como que esas perlitas que las personas a veces te dicen cuando las estás entrevistando, así como has hecho tú, que has capturado ciertos detalles, y entonces explorarlos en mayor profundidad, y ahí es que sale, yo creo, que la belleza de esas entrevistas. Y nuevamente, cuando voy a grabar una entrevista, simplemente me enfoco, bienvenida, ¿cómo estás? Y voy directo al grano, porque la introducción, entonces eso yo lo grabo en otro momento, una vez ya el episodio esté editado y logro escucharlo y capturo los detalles más importantes, y entonces ahí hago una introducción que pueda ser tal vez más atractiva y le deje saber a la gente el valor que van a encontrar dentro de ese episodio. No lo voy a saber hasta que el episodio está listo. En todo este entramado, ¿qué función, qué papel juega la comunidad de mujeres a las que hacías referencia en el principio de nuestra conversación? Originalmente, el grupo de MET, yo estuve bastante involucrada, y fue, de verdad que ese año fue maravilloso, porque de nuevo nos abrieron muchas puertas. De repente estaba yo teniendo entrevistas en programas de radio en Guatemala, en Panamá, conectando con personas que nos escuchaban, a veces desde Miami. De verdad que fue una experiencia bien bonita. De hecho, en algún momento incluso nos invitaron a participar en una conferencia como speakers en la República Dominicana. O sea que de nuevo fueron experiencias muy importantes. Luego de eso, como no estábamos produciendo ese programa y yo me envolví en otros temas, verdaderamente perdí un poco de conexión. Luego, cuando surge Pod Queens Latinas, yo creo una nueva comunidad, que es una comunidad de mujeres empresarias, podcasters, o que les interesa el tema de podcasting, y desarrollamos una nueva comunidad de aprendizaje muy interesante. Es una comunidad que todavía está en pañales. Mis aspiraciones para este año es conseguir una persona que nos ayude con lo que son esas relaciones con la comunidad, para nosotros empezar a indagar cuáles son las necesidades, qué cosas quieren, porque ahora mismo pues simplemente es un foro, tal vez como lo más parecido pudiera ser She Podcast, pero de mujeres que lo que hacen es compartir sus frustraciones, sus preguntas, y entonces nosotras pues las contestamos, nos apoyamos. Si hay alguna oportunidad, yo siempre les comparto oportunidades, como por ejemplo cuando mi podcast fue nominado para los Latin Podcast Awards, les recomendé inmediatamente, cuando yo vi el efecto, ¿verdad?, de ese pico en mi audiencia, les dije, mira, yo sé que muchas de ustedes están intentando crecer sus audiencias, les recomiendo que participen de esto, y les explico. Cuando traigo equipo nuevo, o sea, yo siempre estoy tratando de compartirles todo lo que yo sé, todo lo que yo aprendo cuando yo voy a una conferencia de podcasting en Estados Unidos, y la idea es compartir ese conocimiento para que
cada una de ellas pueda continuar creciendo. Te recuerdo una de ellas, me escribió hace poco por el WhatsApp, hace varios meses. Me dijo, ¿te acuerdas que cuando tú y yo hablamos, mi podcast no llegaba ni a 500 descargas al mes? Pues quiero contarte que ahora tengo tantos miles de descargas mensuales. Y yo como que, wow, qué chévere, porque han ido aplicando las cosas, ¿verdad?, que yo les he ido enseñando o lo que aprendieron en las mentorías y demás. La idea es ir creando esa comunidad, hacernos más fuertes, pero para eso yo creo que es importante elevar la calidad de nuestros productos, que nuestros productos puedan competir de tú a tú con otros productos que se están produciendo, porque a veces, pues, lo que me he encontrado es que quiero tener un podcast y lo hago con lo que tengo, que eso está súper chévere en los inicios, pero si tú quieres que apoye tu estrategia de negocio, ese producto debe representar lo que es tu marca, debe representar la calidad de lo que tú produces, así que mi recomendación es empezar por optimizar el producto. Yo soy Diego Murcia y estamos hablando con Marieli Silvet Martínez acerca de cómo potencializar el branding personal a través del podcast. Marieli, yo tengo algo que llamo los trucos guerrilleros, que en determinado momento uno en este oficio se ha encontrado. Le resuelven a uno la vida, lo sacan a uno de apuros. Muchos sabrán, por ejemplo, de estos trucos guerrilleros, por ejemplo, cuando estás en un hotel y necesitas grabar un episodio y te metes al closet, o tienes que utilizar unas almohadas para poder generar una caja acústica y cosas así. ¿Qué tipo de trucos guerrilleros tienes que la gente no se imaginaría que los ocupas para poder hacer tu podcast o tus productos? Al principio, uno de mis trucos guerrilleros era que me encerraba en el carro porque sentía que el carro proveía tal vez una mejor acústica que lo que tenía dentro de la casa o en el apartamento donde vivía. Luego también he utilizado, como bien mencionas, o colchones que me los tiro por encima, o una toalla, o trato de acomodarme en lugares donde pueda absorberse el eco. Ahora mismo no me encuentro en uno de esos lugares, pero usualmente sí, busco cómo manejar ese tema del audio de la mejor manera posible. Mis otros trucos guerrilleros ya tienen que ver con el uso de Audacity para entonces arreglar ese audio que a lo mejor no se grabó en las mejores condiciones. Y yo sé que cuando un audio no se graba en las mejores condiciones, a veces arreglar eso es pésimo, pero a veces hay cosas que podemos utilizar, ¿verdad? A veces ese noise reduction, a veces podemos arreglar clippings con los fadings o el adjustable fade. Son funciones que a veces nos ayudan y nos salvan la vida, porque a veces pensamos como que, wow, este audio no va a haber quien lo escuche, pero a veces si uno le da cariñito utilizando esas distintas funciones con un programa gratuito, porque realmente es un programa que es open source, no cuesta nada y de verdad que tiene funciones bastante elevadas para hacer un programa libre de costo. Esos serían como mis truquitos guerrilleros. Genial, genial, gracias. Estoy seguro que la gente los va a agradecer. Ya para despedir este episodio, me gustaría que nos regalaras tus generales, dónde la gente puede localizarte, cuáles son las redes sociales donde te pueden seguir. Me pueden buscar, mi sitio web es marielisilvet.net y Silvet se escribe de una manera muy peculiar, se escribe como Silvete con Y, B chica, doble T y E al final, marielisilvete.net, a través de la página de podqueenslatinas.com. Me pueden seguir en mis redes sociales, Facebook, también tengo la página de Marieli Silvet Branding Consultant, tengo Instagram, también Marieli Silvet, y está LinkedIn, que es una de mis plataformas favoritas. Si quieren conocer un poquito más sobre lo que es mi trayectoria profesional, lo que yo me dedico, pues pueden buscar la página de Marieli Silvet Martínez en LinkedIn. Y últimamente estoy también pasando bastante tiempo en la plataforma de Clubhouse. Igualmente, @Marieli Silvet, y allí tengo un club que es el Club de las Mentes Millonarias. Ya estos son unos nuevos proyectos, pero igual allí pueden encontrarme conversando sobre LinkedIn, sobre podcasting y sobre muchos otros temas. Así que espero escucharles y que podamos tener conversaciones allá en Clubhouse. Eso es todo por hoy. Estuvimos conversando con Marieli Silvet Martínez. Yo soy Diego Murcia de bitextuales.com y esto fue Latin Podcast Masterclass. Hasta la próxima.